Listo. Ahora vamos a ver las singularidades de la madera. Primero, pues, estos van a ser elementos que nos van a ayudar a la identificación de la madera. También vamos a hablar en tanto a qué tipo de cuidados y qué tipo de maderas son buenas para diferentes tipos. Son elementos que nos van a ayudar a tomar decisiones contundentes a la hora de trabajar, ya sean para hacer edificaciones, para hacer muebles o para utilizarlas de forma química, para hacer papel. Vamos a empezar con el tema de los nudos. Los nudos son como es estos puntos que normalmente vemos en la madera y normalmente son puntos donde hay tensiones muy complicadas y siempre se va a partir la madera por ese punto, por el tipo de tensiones que hay ahí. Más técnicamente son cicatrices de una rama o una yema axial y se controlan con la poda. Algunas especies tienen autopoda, no todas, entonces a algunas hay que tenerles cierto cuidado de silvicultura. Hay que hacer algunos procesos de silvicultura. ¿Qué? ¿Qué? Estoy ocupado. Los nudos tienen dificultad en cuanto a las cargas y son sectores más lignificados. Por eso siempre se usa, cuando se hacen los procesos agroindustriales, se quitan estos nudos porque no sirven para columnas o cargas. Thank you. También también se pueden haber presentes estas marcas en la madera, que son aceballaduras o colainas, son así conocidas. Estos son por efectos de tensión, ya sea por grandes flujos de viento que inclinen el fuste o tallo de la madera y generan este tipo de figuras o patrones que vemos en el tronco. Acá dice que pueden ser provocadas por incendios porque cierta temperatura alcanzó a quemar algún tejido por dentro de la madera y quedaron estas marcas. También puede ser por aserrados, por mal aserrado o un corte. También la forma que se tumba el árbol, claro, porque a la hora de yo tumbar el árbol se liberan todas estas tensiones y me provocan este tipo de efectos en la madera. Por fenómenos climáticos, como ya lo habíamos comentado, enfermedades tempranas. Entonces son factores que son fundamentales a la hora de analizar en cuanto a la calidad de la madera. También se pueden presentar bolsas de resina. Estas bolsas de resina dificultan mucho lo que vendría siendo el aserrado, porque esta resina, al ser una sustancia un poco más complicada, puede hacer que las motosierras o el instrumento con el que se esté cortando, en este caso normalmente son sierras, pierdan el filo. Se puede perder el filo de la sierra, se sobrecalienten mucho más rápido y no me permite hacer un aprovechamiento tan eficaz, pues, a la hora de yo cortar este tipo de material de madera con muchas bolsas de resina. Obviamente esto dificulta mucho el proceso de transformación. Otra singularidad es algo que se conoce como corazón excéntrico. Esto se refiere a la posición de la médula en el árbol. Normalmente nunca es totalmente central en el tronco. No hay una simetría en el árbol y el 60% de los árboles tienen esta simetría. Entonces es muy común de yo encontrarme a veces con
maderas como los que tenemos acá de este tipo. Esto puede ser provocado por el espacio que tienen los árboles de crecimiento. Si están en una zona muy compacta y no tiene mucho espacio, pues el árbol va a tender a crecer donde vea la mayor posibilidad de hacer su crecimiento radial. También puede ser provocado por fuertes vientos que inclinan totalmente el tronco del árbol y provoca que la médula pues no quede en la posición central del tronco de madera. Vamos a ver singularidades en la alineación de las fibras. En este caso tenemos estas grietas. Estas grietas me identifican lo que vendría siendo las tensiones que había antes en la madera. Esto ocurre porque la madera normalmente tiene ciertas tensiones que mantienen compacta la madera. Ya sabemos que la madera no es un material, no es un sólido, no es un material homogéneo, sino que de lo contrario es un material heterogéneo por la variedad de células que se ven presentes en su composición. Entonces, hay tensiones en la madera que las mantienen compactas, pero cuando se corta la madera se liberan estas tensiones y se agrietan. Hay algunas maderas que poseen mayor probabilidad de que esto suceda, menor probabilidad de que esto suceda, totalmente dependiendo de la especie de madera que se esté utilizando. Esto sucede mucho con el eucalipto. El eucalipto normalmente tiende a fracturarse de manera muy fácil. También vamos a poder encontrar que algunas maderas, ya sea que absorban ciertas sustancias minerales de los suelos, lo que vendría siendo algunas maderas con presencia de sílices, oxalatos, calcio. Estos minerales son duros y están incrustados en la madera. Obviamente eso dificulta mucho el proceso de transformación, ya que a la hora, yo por ejemplo, si yo quiero pegar dos trozos de madera, el sílice es un material que es prácticamente imposible de pegar con pegamentos de uso común. Son muy complicados de trabajar, entonces es cuestión de tener en cuenta este tipo de maderas y que no tengan este tipo de sustancias minerales. Ahora vamos a ver la madera de corazón, que son estructuras que tienen albura y duramen. Pues acá investigué una definición que dice que el defecto más importante de la madera cerrada relativo al duramen es aquel en el que la misma pieza contiene albura y duramen. En este caso, el contraste suele presentar efectos estéticos desfavorables, pero pues no hay que juzgar, porque hay algunas personas que les puede parecer bonito esta combinación de duramen y albura, aunque hay que tener en cuenta que puede afectar en cuanto a la resistencia del material, ya que sabemos que la albura es una madera el cual tiene muchos más carbohidratos, entonces es la parte más débil y puede estar afectada por insectos, patógenos, xilófagos, que me pueden afectar el producto final si yo estoy trabajando con este tipo de maderas. Tenemos otro tipo de madera. En este caso no es como un tipo, sino una peculiaridad que algunas personas utilizan para la comercialización. Por lo general me parece horrible, que es el entrecasco. Y si vemos acá, este tablón de madera
tiene un pedazo de corteza, ¿cierto? El cual forma este entrecasco, que en realidad con el tiempo esto se va a caer y me va a formar simplemente una grieta acá. No voy a tener un entrecasco sino una grieta. Se comercializa mucho este tipo de madera, más que todo por su valor, muy accesible, muy asequible, pero pues tiene estos defectos estéticos. Dime, ma, ¿cuál? Bueno, volví. Vamos a hablar sobre la madera de reacción. En este caso, esta madera de reacción es prácticamente una madera que corresponde a árboles que han crecido de forma inclinada. Se caracteriza por tener madera tardía más ancha que la madera temprana. Vemos estas gráficas. También tenemos esto del corazón excéntrico, que no hay una simetría en donde está la médula. Entonces tenemos madera de reacción y madera de compresión, donde esta es la madera de compresión. Igual tenemos los mismos anillos de crecimiento, pero de una forma más compacta. En cuanto a la madera de reacción, pues se ve que hay una mayor ensanchamiento, digamos. Están más elongadas los anillos de crecimiento. Esto cambia su composición química. Algunas veces se puede presentar mucho más sílice cuando tenemos este tipo de madera de reacción muy pronunciada en el árbol, y dificulta los procesos de secado, ocasionando grietas. Ahora tenemos aquí, en cuanto a efectos de secado, diferentes resultados que nos pueden perjudicar o nos pueden mejorar el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Estos efectos de secado son deformaciones causadas porque sabemos que la madera es un material heterogéneo, es decir, no es un sólido, y contiene estructuras de diferente tipo de célula y de diferente tipo de tejidos vegetales, como el parénquima, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de efectos de secado, que vendría siendo el abarquillado, acanaladura, es cuando la madera se convea de esta forma, se arquea, torcedura o alabeo,
Tenemos estos alabeos más frecuentes: el abarquillamiento, la torcedura, la arqueadura, encorvadura, curvatura de encanto, encorvado. Aquí pues como la madera se dobla, no en tanto su corte radial o tangencial, sino de forma transversal. Curvadura de cara, arqueadura, combado. Esto también es un efecto que se puede producir por un efecto de secado, pero también se puede producir de forma más artesanal. Y este tipo de curvas normalmente se usan en muchos instrumentos, como son violines, guitarras, algunos marcos que tengan este redondeado. Entonces es un efecto posiblemente más caro en cuanto a las fabricaciones artesanales, pero es un efecto que no es favorable en cuanto a procesos industriales se refiere. También se pueden presentar en la madera hongos. Hay un hongo azul que convierte, como su nombre lo indica, en la madera azul. Puede ser bonito, pero no es perjudicial, no hace nada, pero sí puede provocar que la madera se pudra de una manera mucho más rápida y no es tan recomendable hacer estructuras con madera así, con hongos azules. La mancha azul, pudrición. Se presentan insectos xilófagos que se alimentan de lo que vendría siendo la celulosa y componentes derivados de la madera. Se nos forman también las galerías de insectos, que son espacios dentro de la madera, el cual el insecto ha escarbado, se ha comido, se ha alimentado. Entonces cuando, por ejemplo, nosotros cogemos madera y se deshace, es porque muy probablemente había una galería de insectos en ese mismo punto donde se deshace la madera. Para terminar, vamos a hablar sobre aspectos tecnológicos de la madera. Aquí pues ya sabíamos la anatomía, lo que vendría siendo la médula, madera juvenil, el cambium, la albura, duramen, madera madura, corteza, los anillos de crecimiento y pues el sentido del crecimiento, que en algunas partes se puede estudiar los cambios climáticos que han ocurrido en cuanto siempre y cuando hayan estaciones marcadas. Entonces, todas las propiedades físicas de la madera dependen de los siguientes factores que determinan su organización estructural. Primero, cantidad de sustancia de la pared celular presente en una muestra cualquiera. Se mide por medio del peso específico. La densidad son los índices más útiles para predecir el comportamiento físico de la madera. También, como segundo punto, tenemos cantidad de agua presente en la pared celular. Afecta profundamente el comportamiento físico de la madera, no solo por la adición de agua a la pared celular que cambia su densidad y dimensiones, sino que también por su efecto sobre la plasticidad y transferencia de energía de la madera. También tenemos la proporción de los componentes primarios de la pared celular, la cantidad y naturaleza de las sustancias extrañas que corresponden a las propiedades especiales de algunas maderas, arreglo y orientación de los materiales de los diferentes tejidos, tipo, tamaño, proporción y arreglo de las células que forman el tejido maderable. Estos dos últimos factores son causas de las grandes diferencias encontradas en las respuestas físicas de la madera con respecto a la dirección del grano.
Hoy vamos a hablar sobre la anisotropía. Sabemos que la madera tiene tendencia a moverse. Esto presenta diferentes comportamientos físicos y mecánicos a lo largo de tres direcciones diferentes: la axial, la radial, de esta forma, y tangencial. Ese comportamiento diferencial deriva de la estructura anatómica interna formada por dos sistemas interconectados, axial y radial, y por la organización de la celulosa en la pared celular. Entonces, estas son las principales direcciones de la madera, de forma axial, tangencial y radial. El término higroscopicidad corresponde a la tendencia de la madera a absorber o perder agua según las condiciones del ambiente. Aquí entra el tema de humedad relativa y temperatura del ambiente. En este caso, cuando se extrae la madera, para garantizar que tenga una mayor resistencia, se espera secar la madera. O sea, lo que se hace es hacer un secado de la madera, de las partículas de madera que hay presentes, un secado de las partículas de agua que hay presentes en la madera, perdón. Entonces, a menudo que vamos secando, ese espacio que queda libre de las moléculas de agua va siendo intercambiado por otro tipo de moléculas, y en algunos casos pues va a quedar agua que reacciona con este otro tipo de moléculas que intercambian el espacio de las partículas de agua antes presentes. Vamos a hablar sobre la situación del agua en la madera. En este caso tenemos agua libre o capilar, o condensación capilar. Esta agua libre es agua que se mueve con facilidad a lo largo de la composición estructural de la madera. Se encuentra de forma líquida y gaseosa en los lúmenes de las células, vasos, traqueidas. En los espacios vacíos de la pared celular, la cantidad de agua libre que la madera puede retener es limitado por el espacio fraccional de espacios o porosidad de la madera. Es absorbida por capilaridad. No hay uniones hidrógeno, y por lo tanto el agua libre solo es retenida por débiles fuerzas capilares y no puede causar hinchamiento o contracción o cambios en la mayoría de otras propiedades, porque la pared celular ya está saturada por la mayor tensión de agua higroscópica unida. Y esto es un tema que vamos a ver en unos segunditos, sobre la saturación de las fibras. El punto de saturación de las fibras es justamente cuando ya el agua no puede absorber, la madera no puede absorber más agua, porque ya llegó a sus límites en cuanto a su estructura se lo permite. El agua libre, una vez perdida por la madera, ya no se puede recuperar a partir de la humedad atmosférica. Para recuperarla habría de ser por inmersión directa en el agua. El agua libre no tiene más repercusión que la ocupación física de los huecos, y por consiguiente no influye en el hinchazón o merma la madera, ni en las propiedades mecánicas. Agua ligada o higroscópica, o absorbida o fija, o de saturación o de impregnación, tiene muchos nombres. Es el agua que está impregnada en la pared celular, se encuentra rellenando los espacios submicroscópicos y microscópicos. Son componentes de la sustancia de la pared celular y se cree que está unido a los grupos oxidrilo o hidroxilos, principalmente de la célula y hemicelulosa, y también en una menor extensión de la lignina. Al disminuir el agua higroscópica se modifican sus propiedades físico-químicas, ya que los tejidos leñosos de la madera disminuyen de volumen y al mismo tiempo su dureza y resistencias mecánicas aumentan. Es madera que interactúa ya prácticamente con las otras moléculas de la composición estructural de la madera, y es la que se mantiene de esta forma. Es un poquito más complicado de extraer este tipo de agua
fija de agua ligada. Ya en este caso habría que usar hornos de calentamiento por encima de los 100 grados centígrados para poder disminuir en totalidad el agua ligada. Aquí el agua de constitución o agua combinada es aquella que entra a formar parte de los compuestos químicos que constituye la madera y forma parte integrada de la madera del material leñoso, de su propia estructura, y no se puede eliminar si no es destruyendo el propio material, por ejemplo quemándola. Claro, aquí ya prácticamente el agua de constitución, si eliminamos este agua de constitución, digamos que prácticamente destruimos la madera. Ya incluso esta agua, cuando eliminamos el agua de constitución, ya podemos obtener carbón, que es principalmente lo que me queda es la celulosa, y esta celulosa combustiona mucho mejor, y entonces carbón que no tenga ningún porcentaje de agua va a ser muchísimo mejor porque voy a tener una mayor capacidad calorífica, mayor facilidad de combustionar esta celulosa. Condiciones de humedad de la madera. Bueno, aquí es importante saber que podemos hablar de madera verde, madera seca y madera anhídrea. Cuando hablamos de madera verde es cuando se ha perdido parte del agua libre. Cuando hablamos de madera seca es cuando ha perdido la totalidad de agua libre y parte del agua higroscópica. Y ya cuando hablamos de madera anhidra es cuando ha perdido la total agua libre y toda el agua higroscópica. Entonces la humedad de la madera varía entre límites muy amplios. La madera recién cortada oscila entre el 60 y 150%. Sí, podemos obtener porcentajes mayores del 100%. Entonces tenemos esta fórmula que es el contenido de humedad en porcentaje, donde se determina dividiendo el peso del agua presente en la madera o el peso de la masa verde entre el peso seco al horno o masa anhidra de la misma muestra y multiplicando por 100. Aquí vemos pues qué significa cada una. M mayúscula, contenido de humedad en porcentaje. M minúscula, peso de la muestra con humedad llamada masa verde en gramos. Y M sub 0, peso seco al horno o masa anhidra de la misma muestra. También se puede extraer esta información por el método gravimétrico. Este creo que es el más común y es el que más se lleva a cabo en laboratorios. Este método es el normalizado para determinar el peso de agua en la madera. Es el de secar la muestra a un horno de secado a 103, más o menos 2 grados centígrados. El peso del agua presente será la diferencia entre los pesos de la muestra antes y después del secado, de tal manera que la ecuación anterior quedará transformada de la siguiente fórmula, donde tenemos M, el contenido de humedad en porcentaje, igual al peso de la muestra con humedad menos el peso seco al horno sobre el peso seco por 100. Hay otros tipos de métodos como métodos eléctricos, donde se utiliza este humidímetro, o también conocido como el silohigrómetro eléctrico, que me muestra porcentaje de humedad respecto a la conductividad eléctrica y del agua que hay en la madera. Ahora sí, pasemos a hablar sobre el punto de saturación de las fibras. Las moléculas de los líquidos polares se difunden dentro de los espacios de la pared celular. A medida que las moléculas de líquidos entran en la pared celular, la estructura microfibrilar se expande lateralmente en proporción al tamaño y cantidad de las moléculas introducidas.
A medida que continúa la expansión, la estructura de la pared celular resulta distorsionada, motivo por el cual se crea una fuerza de resistencia a la penetración del líquido. Entonces cuando tenemos aquí sobre el punto de saturación de las fibras, tenemos agua libre y tenemos que la pared está totalmente saturada de agua. Cuando ya vemos el punto de saturación de las fibras, ya no tenemos nada de agua libre, pero la pared celular sigue saturada. Y cuando ya estamos por debajo del punto de saturación de las fibras, prácticamente es totalmente la madera de forma seca. Finalmente, las fuerzas que atraen las moléculas de líquido se equilibran con la resistencia creada por la distorsión de las estructuras de la pared celular. Este punto de equilibrio se conoce como punto de saturación de las fibras. El punto de saturación de las fibras es el contenido de humedad en el cual las paredes celulares están completamente saturadas y los lúmenes completamente vacíos. Claro, porque ahí ya no hay agua libre. Este punto de saturación de las fibras, o más exactamente punto de saturación de la pared celular, claro, que nos indica la máxima humedad que puede contener una madera sin que exista agua libre. Es correcto. Pues acá tenemos un cuadro de estado de la madera según el porcentaje de humedad. Tenemos madera empapada o madera verde. Podemos llegar a un porcentaje de humedad hasta el 150 y el 70%. Esta característica pues es que es sumergida en agua o que la madera en pie o cortada está en un monte. Madera saturada, cuando ya llegamos a un porcentaje de humedad del 30%, prácticamente no tenemos agua libre y esta coincide con el punto de saturación de las fibras. Madera semiseca y madera comercialmente seca, entramos a un rango ya muy cerca a lo ideal en la comercialización de madera, que tenemos entre el 23% al 30% o del 18 al 23%. Aquí tenemos ya madera aserrada durante su estancia en el aire, ya cuando se seca de forma de aire libre. Madera seca al aire o madera de seca, es muy seca. Esta madera seca al aire tenemos ya el porcentaje del 13% al 18%, o madera de seca menos del 13%. Dice que una de las características es al abrigo de la lluvia, secado natural o en clima seco. Claro, porque no es lo mismo yo secar madera de forma natural aquí en Pereira que por ejemplo en Cartago, que hace muchísimo calor. Madera anhidra, habíamos contado que el porcentaje de madera era el 0%, pero eso es muy complicado de lograr, muy difícil, muy difícil de lograr. Y normalmente se usa madera anhidra ya para laboratorios, no se usa de forma comercial, principalmente por los costos que esto influye. Y es con una estufa a 103 grados centígrados, es un estado inestable. Vamos a hablar un poco sobre la densidad de la madera. Esta es una de las características físicas más importantes, ya que está directamente relacionada con las propiedades mecánicas y la durabilidad de la madera. Entre estas tenemos densidad anhidra, relaciona la masa y el volumen de la madera anhidra completamente seca, y densidad normal, aquella que relaciona la masa y el volumen de la madera con el contenido de humedad del 12%. Densidad básica, relaciona la masa anhidra de la madera y su volumen con humedad igual o superior al 30%. Densidad nominal es la que relaciona la masa anhidra de la madera y su volumen con un contenido de humedad del 12%. La densidad de referencia, aquella que relaciona la masa y el volumen de la madera, ambos con igual contenido de humedad.
Entonces vemos que la densidad se puede calcular de diferentes formas, y la que normalmente se utiliza es la densidad nominal, que relaciona la masa anhidra de la madera y su volumen con un contenido de humedad del 12%. Hablamos sobre la contracción y expansión de la madera, donde el secado de la madera por debajo del punto de saturación de las fibras provoca pérdida de agua en las paredes celulares, lo que a su vez produce concentración de la madera. Cuando esto ocurre, se dice que la madera trabaja. Si sabemos que la madera se puede contraer, se puede expandir, se puede combar, se mueve. Entonces, en este corte eh, tangencial, tenemos un 10% de probabilidad de que la madera se mueva. Es el doble del corte tangencial, que es el 5%. Y ya a lo de forma tangencial, perdón, este es el de forma radial. Tenemos 6 puntos, de 6.5 a 6.1, de 0.5 a 0.1%. La contracción por secado provoca deformidades en la madera. Sin embargo, con un indicado método, los efectos son beneficiosos sobre las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Dependiendo de donde hagamos el corte, vamos a tener diferentes efectos de contracción. Aquí tenemos muestras para la determinación de densidad y contracciones, ya sea un corte de forma tangencial, que obtenga una cara tangencial y radial, o donde yo utilice ese otro tipo de cortes donde es de una forma tangencial y longitudinal, tangencial y transversal. Aquí ya entramos en parámetros donde vendría siendo el cepillado. El cepillado es una nivelación de la cara con la que yo estoy trabajando, donde no hayan imperfecciones, donde esté todo totalmente recto, y se puede categorizar como excelente, buena, aceptable, pobre o muy pobre. En el lijado ocurre lo mismo, pero acá entran parámetros de temperatura. Esto más que todo porque se me puede quemar la madera. Se usan diferentes tipos de lijas, diferentes milímetros. Y cuando yo lija la madera, también voy a ver que se me producen algún tipo de rayas de quemado a lo largo pues de la estructura. Hablamos sobre también el taladrado. Hay algunas maderas que son más susceptibles a yo taladrarlas, hay otras que no, y esto depende totalmente pues de la especie y de la composición estructural. El
moldurado, perdón, que es básicamente la forma que yo le voy a dar a la madera, ya sea para pasamanos o, o diferentes tipos de estructuras que yo necesite para acabar una estructura eh, con diferentes formas. Y eso me va a presentar que algunas maderas se pueden agrietar mucho más fácil, otras son más susceptibles a esos cambios. Entonces se clasifican de la misma manera: muy buenas, buenas, irregulares, malas. Escopleado, pues para yo poder hacer uniones o efectos visuales interesantes en la madera. Y por último, pues el torneado, que es simplemente para darle algunas características de embellecimiento o una forma particular que yo necesite en mi proceso de transformación. Y eso es todo.